Buen día, profe. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, esperemos que entren algunos más. Ya empezamos. Bueno, estamos lentos. Igual hay muchas compañeras, profe, que están en una Sí, reunión con otra profesora. Esperamos hasta ahí 5 y si no, empezamos. Vamos a darle un poquito más de espera. Te paso ordeno el escritorio que lo tengo desordenado. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Hoy nos tocaba, dentro de lo que es el estudio de los medios de comunicación y del análisis cultural de los medios de comunicación. El análisis cultural es mucho más amplio de los medios, pero los medios es un elemento importante, porque como yo les decía en otras clases, los medios de comunicación son vehículos de cultura, es decir, la cultura se vehiculiza en gran medida a través de los medios. En las clases anteriores habíamos visto lo que eran los pensadores ingleses, especialmente Raymond Williams, y lo que yo les dije de la escuela de Birmingham, que en la década del 60 del siglo XX habían desarrollado toda una serie de conceptos para hacer el análisis de los medios de comunicación y de manera más amplia el análisis cultural, tanto de los medios como del resto de los dispositivos culturales que tiene una sociedad. Es decir, desde un edificio hasta una canción. La primera teorización sobre el tema de los medios de comunicación y sobre el análisis de la cultura se dio en la década del 20 del siglo XX. Ahí aparece, se funda en 1926 en Alemania, en Frankfurt especialmente, el Instituto de Investigaciones Sociales, más conocido como Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, porque estaba asociado a la Universidad de Frankfurt. En realidad se llama Instituto de Investigaciones Sociales.
que una de las paradojas es que el que lo financió, el que lo creó, puso la plata para crearlo, era un argentino, es decir, era el hijo de un empresario alemán inmigrado a la Argentina, tenía mucho dinero, era uno de los principales comercializadores de granos de la Argentina en ese momento. La familia era la familia Bale, el dueño se llamaba Félix Bale, fue el que puso el dinero para crear el instituto. Fíjense lo que era Argentina en esa época, ¿no? Un hijo de un empresario alemán argentino ponía el dinero para crear un instituto de investigaciones sociales en Alemania. Ahí se juntaron toda una serie de pensadores que justamente lo que empezaron a hablar es de los medios de comunicación. Cuando todavía los medios de comunicación apenas estaban despuntando en términos tecnológicos, no existía la televisión, sí existía la radio, ellos ya habían empezado a teorizar sobre este mundo de los medios de comunicación. Pero especialmente habían empezado a teorizar ya sobre lo que ellos veían que era la crisis del mundo moderno. Ya se estaban empezando a adelantar a un debate que surgiría 50 años después, en 1970, cuando ya empezaron a aparecer los pensadores franceses, alemanes, norteamericanos, donde empezaron a hablar ya que el mundo moderno estaba en crisis. Es decir, la teorización de Bauman con la modernidad líquida ya había empezado con la escuela de Frankfurt 50 o 60 años antes. ¿Qué es lo que hace la escuela de Frankfurt cuando tiene que analizar el tema de los medios de comunicación? Ellos lo que hacen es van a partir de un primer concepto. El primer concepto que ellos van a desarrollar es el tema de el tiempo social. Tiempo social. El primer concepto que ellos desarrollan. Fíjense, la palabra tiempo vuelve otra vez a estar en el centro. Tiempo social. ¿Y qué es el tiempo social? Ellos lo que dicen es el tiempo social, el tiempo vital de un individuo, está dividido a su vez en dos tiempos. Uno es el tiempo del trabajo, el tiempo laboral. Y el otro tiempo, lo que ellos llaman el tiempo libre. Si por primera vez en las sociedades avanzadas de Occidente aparecía el concepto de tiempo libre. ¿Y qué es tiempo libre? Tiempo para el ocio y la diversión. Tiempo para el ocio y la diversión. Ya empezaba a aparecer un tiempo. Bueno, cállate que quiero escuchar Zoom. Entonces decir a mí lo que no me diga, boludo. Ahí está bien. Esto sí, el micrófono queda abierto. Por eso es el grito, mutealo. Bueno, entonces, hay un tiempo de trabajo y hay un tiempo libre. El tiempo libre dedicado al ocio y a la diversión. Por primera vez empezaban a teorizarse ese tiempo que empezaba a existir a partir del siglo XX. Hasta el siglo XX nadie hablaba del ocio, de la diversión. Eran momentos de la vida de una persona. Si uno se pone a pensar a qué se dedicaban las personas cuando tienen un poco de tiempo libre, y yo estaba ligado, por ejemplo, a los juegos y al baile. El juego y el baile eran básicamente esos pequeños momentos donde el europeo del siglo XV o XVI podían decir que tenían un tiempo libre. Pero no estaba organizado el tiempo libre como tiempo en sí. Eran momentos donde había determinados festivales de los pueblos, donde se bailaba, se jugaba, pero no había un tiempo libre organizado. Ahora ya en el siglo XX estamos ante un tiempo libre que empieza a organizarse como tal. ¿Y el tiempo libre qué es para fuera de Frankfurt? Es el tiempo de la cultura. El tiempo libre es el tiempo de la cultura. Por supuesto que si uno tiene que teorizar sobre el tiempo libre, ¿qué necesita para teorizar?
teorizar el tiempo libre o para teorizar cualquier cosa, un conjunto de conceptos. Y yo tengo que abordar el estudio de ese tiempo libre con un conjunto de conceptos. Porque si yo no lo abordo con los conceptos, no lo puedo entender. Entonces acá la Escuela de Frankfurt lo que dice es, el tiempo del trabajo es el tiempo de qué. ¿Es el lugar de qué? Es el lugar de la racionalidad técnica instrumental. Es decir, el tiempo de trabajo es el lugar de la racionalidad técnica e instrumental. Disculpe, profe, eso sería el tiempo laboral, ¿no? El tiempo laboral, claro. El tiempo laboral es el lugar donde está la racionalidad técnica e instrumental. Uno ahí tiene una forma de encarar su vida social. La encara desde el cálculo, desde lo racional. ¿Por qué? Porque el trabajo es eso. Está organizado racionalmente. Porque es una sociedad técnica. Entonces tiene que organizar el trabajo de alguna manera que sea calculable, organizado, eficiente, productivo. Todas esas palabras ligadas a la racionalidad técnica, ¿no? Siempre se dice que el lugar del tiempo laboral es el lugar donde se hace el control y el aprovechamiento de la naturaleza. Es decir, el hombre controla y se aprovecha de la naturaleza con la racionalidad técnica. Se controla y aprovecha de la fuerza humana a través de la técnica. Pero ¿qué es lo que dice la Escuela de Frankfurt? No se puede separar el tiempo, o sea, la racionalidad técnica e instrumental del tiempo laboral del tiempo libre. Entonces lo que hay es que se comienza a aplicar esa misma racionalidad técnica e instrumental al tiempo libre. El tiempo, que tenía que ser un tiempo de goce, se ve invadido, ¿por qué? Por la racionalidad técnica e instrumental propia del mundo del trabajo. Por eso había un sociólogo alemán, era Max Weber, que ustedes lo habrán visto en alguna materia, que es lo que decía que el proyecto de la modernidad era una progresiva racionalización de toda la vida social. Toda la vida social, por no poner todo el tiempo social, iba a estar racionalizado, sea en el trabajo o sea fuera del trabajo. Por eso es que aparece en el siglo XX el psicoanálisis. No tenemos que extrañarnos. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis lo que veía es que esa racionalización total de la vida social de un individuo, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba enfermando. Porque no había ningún espacio para el goce. El famoso goce del tiempo libre no era tal, dice la Escuela de Frankfurt. Estaba racionalizado, con las mismas técnicas racionales que se usan en el mundo del trabajo y con las mismas formas de organización del mundo del trabajo. Entonces acá aparece el primer concepto de la Escuela de Frankfurt. O sea, primero el tiempo social, acá el segundo sería. Ya no habla de cultura. Ya empiezan a hablar de industrias culturales. Eso se introduce en la idea de industrias culturales. Disculpe, ¿este sería el segundo El concepto? segundo concepto, industrias culturales. Es decir, así como hablamos de industria metalúrgica o de industria automotriz, hablamos de industrias culturales. Y así como hablamos de bienes materiales como el automóvil o una bobina de chapa, hablamos de bienes culturales. Si la misma lógica racional, mercantil, del mundo del trabajo, se traslada
a la cultura. Esto fue un gran aporte de ellos. Ellos veían que ese nuevo tiempo libre que empezaba a surgir por la reducción de la jornada de trabajo, progresiva reducción de la jornada laboral hasta hacerla de 8 horas, le dejaba al individuo un espacio que se llamaba espacio libre. Y en ese espacio libre había que organizar el espacio libre y ahí empezaron a aparecer las industrias culturales. Y obviamente las grandes corporaciones dedicadas a proveer bienes culturales. Aparece el cine, aparece la radio, aparece la televisión, después aparecen las grandes corporaciones ligadas a los medios de comunicación. Entonces acá, en el tema de la escuela de Frankfurt, en este tiempo libre aparecen no solamente la idea de la racionalidad propia del mundo del trabajo y propia de la modernidad, es decir, la modernidad es un proyecto racional, una creciente racionalización. Todas nuestras vidas están sometidas a un cálculo. Por eso es que habíamos visto en la primera parte ese mundo mágico, ese mundo del tiempo cíclico, ¿no? Ese mundo había desaparecido ya no existía más. Quedaban residuos de ese mundo, que de hecho siguen existiendo. Pero todo lo demás quedaba bajo un aspecto estrictamente racional, ¿no? Algunos autores lo llaman la jaula de hierro. El ser humano está dentro de una jaula de hierro de la racionalidad. No puede salir de ahí. Todo está sometido a un cálculo de medio y fin, o un cálculo utilitario. El concepto de industria de la cultura se contrapone a otro concepto que a veces se usa, pero que la escuela de Frankfurt no lo usaba. Es el concepto de cultura de masas. Ese no es un concepto de la escuela de Frankfurt. Es un concepto de la sociología de la cultura de masas. ¿Cómo dijo que se llamaba? Disculpe, el otro concepto. Concepto de cultura de masas. Cultura de masas. También, a comienzo del siglo XX empieza a aparecer el concepto de masa, ¿no? De masa. Masa es un conjunto de individuos heterogéneos e informes, es decir, es una masa. Uno puede distinguir a los individuos dentro de una masa. En la cultura de masa lo que supone es que las propias masas, las propias poblaciones, desarrollan de manera espontánea la cultura. Es decir, la cultura surge de manera espontánea. Eso será el concepto de la cultura de masas. En cambio, el concepto de la industria cultural o industria de la cultura supone que la cultura no surge de manera espontánea. Surge de manera planificada. Está planificada. Este es el concepto de la escuela de Frankfurt. Es decir, la cultura surge de una manera planificada. Y asociado a tiempo social, a industria de la cultura, aparece otro concepto, que uno lo usa mucho ahora, pero también es de la escuela de Frankfurt, que es el tema de la democratización de la cultura. Democratización de la cultura. ¿Qué sería la democratización de la cultura? Que es
que las nuevas, o sea, la tecnología, especialmente la tecnología de los medios de comunicación, permite extender el acceso de toda la población a la cultura. Toda la población, gracias a los medios de comunicación, puede acceder a la cultura. ¿No? Eso se dice siempre, hay que democratizar el acceso. Bueno, acá la Escuela de Frankfurt, a este concepto, lo va a tomar entre pinzas. ¿Por qué? Porque la Escuela de Frankfurt tiene una idea determinada de la cultura. Ellos dicen, la cultura a la cual accede la gente, accede como consumidor. Accede como consumidor, es decir, otra vez traslada una idea propia de la lógica del mundo capitalista o mercantil al análisis de la cultura, es decir, uno accede a la cultura como consumidor de cultura, no como un sujeto que se acerca a la cultura. Es decir, una cosa es contemplar la cultura y otra cosa es consumir la cultura. Una cosa distinta. La contemplación tiene que ver con un goce de lo cultural. El consumo es, lo miro, lo veo, lo escucho, lo tiro. Es la lógica del consumo. Por eso dicen ellos, en esta lógica del consumo de la cultura, que es lo que está detrás de la democratización, de la falsa democratización, lo que hay es un conjunto de agencias de publicidad, de marketing, que lo que hacen es indagar en los perfiles de la sociedad. ¿Para qué? Para producir un bien cultural que ya no es singular, no es único, es estandarizado. ¿Estandarizado para qué? Para poder ser producido en serie y que todo el mundo acceda a él. Es decir, ya no estamos en los tiempos de Rembrandt, de Da Vinci, de Tiziano o de Veronese. Es otro tiempo, ¿no? Es otro tiempo. Estamos en la era, llaman ellos, de la reproducción técnica de la cultura. En serio, a escala. Lo cual era lógico. Después vamos a ver las críticas a eso. O sea, uno tiene que ver con algo lógico. En una sociedad de masas que tuvo un impacto de crecimiento demográfico sustantivo, a esa masa había que darle algo. Había que entretenerla, informarla. Había que darle algo. Entonces, para vos poder darle algo a escala de masa, tenés que tener un producto estandarizado. Por eso es que, como yo les dije antes, aparecen todos estos productos. Por ejemplo, una de las cosas que aparece a comienzos del siglo XX se llama la literatura de folletín. La gente necesitaba consumir, leer, y en vez de leer libros muy extensos de una sola vez, se llamaba literatura por entregas. Un capítulo venía una semana, otra semana otro capítulo. Lo ibas leyendo por entregas. Se llamaba la literatura de folletín. Ese es un primer producto de las industrias culturales de masas. Es decir, estandarizado, en serio. Había escritores que escribían como máquinas. Les pagaban por folletín. Vivían de eso. Y fueron los primeros empleados de la cultura. Tipos que le pagaban por semana la entrega de un determinado capítulo de una novela que tenía 10 capítulos. Entonces, la democratización de la cultura es falsa. No hay tal democratización de la cultura. Lo que hay es una estandarización de la cultura. Estandarización de la cultura. Falsamente se dice que es democrática, pero no es democrática. Democrática vamos a ver en el sentido en que ellos lo entendieron. Que era el goce estético. Es decir,
Para ellos la cultura es un goce estético, no un consumo. Goce estético es una cosa, consumo es otra cosa. Los medios masivos nos llevaban al consumo de cultura, no al goce estético de la cultura. Ligado a esto, a esta estandarización, aparece otro concepto de la escuela de Frankfurt. Cuando uno lee mucho de los análisis culturales y de medios, va a haber un montón de estas palabras que yo les doy. Y uno dice, ¿las habrán inventado estos tipos? No, fue todo producto de la teorización. El aporte de la escuela de Frankfurt fue muy importante en el análisis de la cultura de los medios de comunicación. Fue muy importante porque dejaron muchos conceptos que hoy los usamos como algo normal. Más de una vez habrán escuchado esa palabra, hay que democratizar la cultura. Bueno, es de ellos. Y ahora vamos a ver otro que está ligado a este tema de la estandarización y el consumo de la cultura, que se llama barbarie estética. ¿Qué se llama? Barbarie estética. ¿Qué es la barbarie estética? Justamente que la obra de arte o la obra cultural deja de ser algo singular. Y pasa a ser algo reproducible. Disculpe, pasa a ser. Algo reproducible. Por eso es que estas industrias culturales tienen que desarrollar toda una serie de ideas, de conceptos, para poder estandarizar esa oferta de bienes culturales. Fíjense, ya hablamos de oferta de bienes culturales. Es un concepto típico del mercado. Oferta de bienes culturales. Entonces, claro, como vimos en la clase anterior, uno de los conceptos que estaban ligados a la oferta de bienes culturales, ¿cuál era? O esta estandarización de los bienes culturales. Empiezan a desarrollarse lo que llaman los géneros, tanto en literatura como en el cine. Es decir, fórmulas estándar para poder contar historias. Entonces, vos al tener la fórmula estandarizada, podés hacer películas en serie. Podés hacer novelas en serie, cuentos en serie. Todo es en serie, a escala masiva, industrial. Los yanquis son los que realmente, los norteamericanos, están en el centro del dispositivo, porque ellos son los que crean este concepto que una palabra que la utiliza mucho, dice, esto es pop. ¿Ustedes se imaginan qué es pop? ¿Qué es pop? Les pregunto yo, ¿qué es pop? Algo cool, algo bien, algo... No, pensá en la palabra. ¿De dónde viene la palabra pop? Popular. Popular. Popular, claro. Los yanquis lo que hicieron fue cortar la palabra popular culture y pusieron pop. Pop para ellos es sinónimo de cultura popular, cultura estandarizada, cultura masiva, cultura de masas. Cuando vos decís pop es eso. Lo pop es todo lo que es masivo. Es todo lo contrario de lo que se llama la alta cultura. Sí. La ópera no es pop. La ópera es otra cosa. Es otro producto. Es otro consumo cultural, que no es precisamente pop. Y no ser un consumo, es más un goce. Por ejemplo, ir a un museo a ver una obra de Rembrandt no es pop. Como no es pop, una ópera o escuchar a Johann Strauss. Eso no es pop. Por eso siempre hay una pelea entre los productos de la alta cultura y la baja cultura, se llaman. Entre el que escucha la ópera y el que escucha al Gante. De Turandot y el Gante hay un mundo en el medio. Entonces, fíjense cómo aparecen los géneros que son fórmulas estandarizadas para contar historias.
Y los yanquis son unos maestros, porque los que crean el género, los son ellos, realmente el cine. Es decir, por ejemplo, aparece el western como género, que es una fórmula estandarizada para contar historias que se ubican en el oeste de los Estados Unidos entre 1860 y 1880. Una fórmula estandarizada para contar en serie historias. ¿Cuántos westerns hay en la historia? Y más de 5.000 películas se filmaron de género. ¿Cómo nos divertimos todos? Nos divertimos muchísimo. Claro. Un entretenimiento de masas. Parte de esta cultura, de estas industrias culturales que producen escena. Entonces, quedó claro el tema de la barbarie estética, sí, todo se reproduce en masa, todo es estandarizado. Otro concepto que está ligado a ello también. Ellos dicen la moral social, si la moral de la sociedad, establece qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. Y toda moral social dice, esto está permitido, esto está prohibido. Todos sabemos que no podemos salir a la calle desnudos, porque la moral social no lo permite. Por supuesto que la moral social, si uno ve la evolución de la moral social del siglo XIX hasta hoy, vamos a ver que grandes partes del cuerpo cada vez están más descubiertas y está socialmente aceptado que sea así. Es imposible, por ejemplo, que un hombre usara una azúcar a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no estaba la moral social, no lo permitía. La moral social de hoy sí lo permite. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escuela de Frankfurt? El gran desafío de estas industrias de la cultura es traducir esa moral social de lo permitido ¿en qué? En guiones, en novelas, en letras de música, en melodías. Es decir, tiene que traducir esa moral social de lo permitido en guiones, novelas, cuentos, melodías, letras de música. ¿Por qué? Porque si no traduce esa moral social de lo permitido en estas fórmulas estandarizadas, ¿qué pasa del otro lado? El consumidor de cultura que dice, no me gusta, no me refleja. Por eso es que la preocupación siempre de la industria de la cultura, ¿qué es? Todo el tiempo estudiar a las audiencias. Todo el tiempo ver cómo piensan, cómo sienten, qué hacen. Este es el estudio obsesivo del tiempo libre. Estudiarlo, planificarlo. Ellos dicen, por ejemplo, que en vez de analizar, se analiza un producto cultural, en vez de analizar ciertos aspectos del contenido del medio, del producto cultural, el análisis siempre se enfoca sobre aspectos superficiales, ¿no? Pues uno dice, bueno, vamos a analizar una película, entonces digo, a ver, ¿cuál es el nombre de los actores? ¿Cuáles son los efectos técnicos, ¿no? Los visual effects, ¿cuáles son? ¿Cuál fue el costo de producción? ¿Cuántos premios ganó? Todo eso es superficial. O sea, estamos rodeando la superficie del producto cultural. Pero nos estamos metiendo dentro del producto cultural. Entonces acá viene otro concepto de eso. ¿Qué es lo que dicen ellos? La estandarización, ¿a qué dio lugar? La estandarización de la cultura, ¿a qué da lugar? A la trivialización. Trivialización, es decir, se hace trivial la cultura. ¿No? Y acá yo les voy a leer toda una serie de puntos que ellos asocian a la trivialización. Ellos dicen,
Tratamiento superficial de los problemas. Todos los problemas se tratan de manera superficial. No se busca profundizar. Tratamiento superficial de los problemas. Fíjense este es extraordinario, ¿no? Banalización de las situaciones humanas. En esa banalización, a veces nos pasa que empezamos a normalizar cosas que no deberíamos normalizar. Por ejemplo, los crímenes. El policial y el cine de terror te enseñan aquí a banalizar esa situación. Son tremendos. Asesinatos. Algo que es tremendo está banalizado. Por eso es que las industrias culturales de hoy, hay un punto que ustedes cuando vean una película se van a dar cuenta que nunca van a hacer eso. Vos decís, uy, va a matar al nene. No, al nene no lo va a matar. Tiene un límite, no lo van a matar al nene. No se puede matar a un nene en una pantalla. No se puede. Ahí está el límite ético. ¿No? No se puede. Por eso un gran director inglés llamaba Alfred Hitchcock, en una película, la película empieza con lo que se llama un montaje alternado. Un bar y una bomba debajo de una mesa. Y él alterna. El bar, la gente discutiendo, alegre, nenes que comen chocolate con los papás, y la bomba, tic, tac, tic, tac. Y en un momento de ese montaje alternado, el plano del bombazo. Mueren todos. Mamá, nene. Y él siempre dice, el público norteamericano nunca me perdonó que matara a ese chico. Me castigó toda la vida. Es decir, le dijo, no, esto no. Esto no. Él lo puso, lo hizo así. Esto no. Él dice siempre, nunca se lo perdonó. ¿Por qué? Porque banalizó. Y eso no se lo perdonó. Entonces, tratamiento superficial de los temas, banalización de situaciones humanas. Otra palabra que se usa mucho ahora, descontextualización. Descontextualización. ¿Vieron cuando alguien dice me sacaron de contexto? Acá está. Disculpe, profe, me perdí cuando dijo banalización de qué. De situaciones humanas. Situaciones que uno vive todos los días se banalizan. Que son situaciones que a uno lo invitan a ponerse serio. No, se banalizan. O esto, la descontextualización. Es decir, todo se saca de contexto. No se repitan los contextos. Se sacan de contexto. Esto juega mucho el cine, ¿no? Con esto. Con la descontextualización, como un recurso narrativo. Y la última dice, no, esto es muy importante, esto dice, no se indaga en aspectos como lo lúdico, no se indaga en aspectos como lo lúdico, lo absurdo y lo fantasioso. Lúdico, absurdo y fantasioso. Para poder salir de la racionalidad técnica. Es decir, ellos veían, es verdad, lo absurdo, lo fantástico y lo lúdico le permiten al hombre salir de la racionalidad técnica y entrar en un lugar de goce. Lo lúdico, lo absurdo y lo fantasioso es goce. No permiten desarrollar eso. Te llevan siempre hacia la racionalidad. Ahí te conducen siempre. En un momento ahora se corte y después volvemos. Hay más escuela de Frankfurt para después. Quédense con este último concepto, con el de trivialización. Ese sería, profe, disculpe, el concepto número 6. 6, exactamente, exacto. Trivialización.